Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el guía de aquellos que son nacidos del Espíritu Santo, guíe nuestros pensamientos y que conduzca nuestras vidas de acuerdo con su voluntad. A mí me gustaría comentarles a partir de ahora sobre qué significa, o mejor dicho, cómo sucede o quién es nacido de Dios y quién no es nacido de Dios. El que es nacido de Dios tiene una diferencia brutal con aquellos que no nacieron de Dios. Los que nacieron de Dios son hijos de Dios. Los que no nacieron de Dios continúan siendo hijos del diablo. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso no es una palabra mía, no es una doctrina personal ni de la Iglesia Universal. Es la palabra de Dios. Vea, dice el texto sagrado, preste atención. En Juan, en el Evangelio de Juan, dice que Jesús vino para lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Los judíos, Jesús vino para los judíos, pero los judíos no lo aceptaron como su rey, su Señor, su Mesías. No lo aceptaron. Entonces continúa diciendo el texto. Pero a todos los que le recibieron, es decir, todos los que recibieron a Jesús, le dieron la bienvenida al Señor Jesús, pero no la bienvenida así, amén, qué bueno, puedes venir, yo creo en ti. No, no es solo eso. Es adherir o añadirse a los pensamientos de Jesús, a sus ideas, sus mandamientos, su palabra, su dirección. Por ejemplo, aquellos que aceptan al Señor Jesús como Señor y Salvador, obedecen su palabra. Apenas para que usted tenga una idea, apenas un pequeño ejemplo. Él manda que perdonemos. Perdonad a vuestros enemigos. Entonces, quien sigue al Señor Jesús perdona. Quien no lo sigue, quien cree en Él perdona. Quien no cree no obedece. Sigue al corazón, a los instintos del corazón. Entonces, ¿quién recibe a Jesús? ¿Quién recibe a Jesús de esa forma? Es decir, practica su palabra, obedece su palabra, no vive en la mentira, no vive en el engaño, no vive en el robo, no vive una vida que es mundana, una vida que usted sabe que está equivocada. Quien sigue a Jesús tiene un patrón ético. Quien sigue al Señor Jesús, quien lo sigue, quien nació de Jesús, sigue un patrón bíblico, un orden de verdad, disciplina. Y la persona tiene un carácter de acuerdo con la palabra del Señor Jesús. Por eso dice así, Jesús vino para los que eran suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, es decir, aceptaron a Jesús y comenzaron a andar de acuerdo con su palabra, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué bueno. Ser hijo de Dios es tener poder. ¿Quién es hijo de Dios? Tiene poder. Tiene poder para vencer el mundo. Está aquí escrito. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por ejemplo, una persona que se suicida, ¿venció al mundo? No, no venció al mundo. Delante de los problemas, delante de la depresión, delante de aquella situación, huye del mundo, o mejor dicho, quiere huir del mundo. Entonces le da un fin a su vida y entonces su alma está entregada realmente al mal, definitivamente. Entonces, ¿quién es nacido de Dios? Vence al mundo, vence la depresión, vence las dudas, vence las dificultades, vence las tribulaciones, vence todo. Por ejemplo, nosotros tuvimos el resultado de las elecciones. Entonces, Lula ganó. ¿Y quién votó a Bolsonaro? Quedó abatido, caído, postrado. Se entregó a una derrota que no era de ella, no era de él. Esa derrota fue del presidente Bolsonaro. Él fue derrotado. No fui yo quien fue derrotado, él fue derrotado. Yo continúo de la misma forma. No va a cambiar mi vida en nada. ¿Por qué? Porque la fe de los nacidos de Dios mantiene a la persona de pie. Y quien es nacido de Dios no se deja llevar por lo que el mundo nos presenta. Sea Lula, cualquiera que sea la persona, Bolsonaro, sea cual sea el candidato que ganó, no importa. Mi vida, si yo nací de Dios, si usted nació de Dios, mi amiga y mi amigo, usted no se entrega a fracasos, a decepciones, a frustraciones. Usted no se entrega. ¿Por qué? Porque usted es de Dios. Usted es espiritual. Usted vive por la fe. ¿Y quién vive por la fe? Vive en la dependencia de Dios. Y no del hombre, no del presidente, no del rey, no de la reina, del jefe, no del patrón, no del empleado, de nadie. No está la dependencia de nadie. Cuando la persona nace de Dios, cuando es hija de Dios, Dios no hace que nazcamos para que continuemos siendo esclavos de este mundo, esclavos del pecado o incluso esclavos de los hombres. No. Quien nace de Dios, quien nace de Dios es libre. Vive en la dependencia de su Padre. O Dios es Padre o Dios no es Padre. Si Él es Padre y yo soy hijo, entonces hay, obviamente, una comunión entre nosotros. Y yo vivo en la dependencia de Él. Yo vivo en la dependencia de Él. Es justo que, por ejemplo, la persona fue generada por su madre y su padre, entonces vive en la dependencia de sus padres hasta una cierta edad. Pero llega un momento en el que se va de casa, se casa, construye una familia y es independiente de sus padres. Pero en el caso de aquellos que nacen de Dios no existe independencia. Depende de Él por el resto de la vida y por toda eternidad. ¿No es glorioso eso? Por eso el texto sagrado dice, todo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esa fe de independencia del mundo, de las personas, de las cosas, de las vanidades, de las codicias, de los pecados, independencia de todo. Esa fe, ese tipo de fe inteligente, no tiene nada de emoción, no tiene nada de sensacionalismo. Ese tipo de fe, mi amiga y mi querido amigo, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es muy fuerte eso. Entonces, cuando la persona tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, nació de Dios, es dirigida, es guiada por el Espíritu Santo. Ella no es guiada por el trancarrúa, por el yuca cadavera. Ella no es guiada por el omulú, no es guiada por el pai de santo, por la mai de santo, por los hijos de santo, no es guiada por el pastor, por el obispo, por la iglesia. Ella es guiada por el Espíritu Santo.
El Espíritu del Dios vivo habita en ella y por eso ella vence al mundo. No vence solo los problemitas puntuales, vence al mundo. Y esa victoria no significa decir, tiene dinero, es rica. No, porque los ricos son fracasados. En la historia que Jesús cuenta del rico y Lázaro, el rico fue al infierno. Era dueño del oro y de la plata, pero fue al infierno. Y el pobre Lázaro, que no tenía nada, pero que continuaba con esa fe, la fe de su padre Abraham, fue salvo. Entonces, amiga y amigo, coloque su fe en su debido lugar. Si usted nació de Dios, usted vence todo. Usted vence las ansiedades, usted vence las dudas, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la fe. Y el Espíritu de la fe es seguridad, es certeza, es convicción. La persona sabe en quién ha creído y sabe que al final va a vencer. Sabe que más adelante va a tomar posesión de la corona de la vida. Entonces, esa es nuestra fe. El apóstol Pablo dice, mire qué es lo que dice. Yo sé en quién he creído. Cuando la persona nace de Dios, sabe en quién ha creído. Ese responde a aquellas preguntas de las personas, obispo, pero hablo en lenguas, yo no hablo en lenguas. ¿Cómo sé que soy hija de Dios? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Usted sabe cuando tiene el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo testifica, confirma dentro de usted que usted es su hija o su hijo. El Espíritu Santo es quien confirma en mí, no es nadie. Yo no voy a necesitar preguntarle a nadie si soy hijo de Dios. Esa es una cosa mía, personal. No interesa si los demás creen o no creen. No interesa si a usted le gusta eso, si no le gusta. Si usted dice que yo soy un falso profeta, que soy eso. Para mí, eso no significa absolutamente nada. Puede llamarme como usted quiera, sinvergüenza, engañador, mentiroso, ladrón, delincuente. Pueden llamarme como quiera. Pero aquí en mi interior, el Espíritu Santo testifica, tú eres mi hijo amado. Y eso, mi amiga y mi querido amigo, es solo para quien nació de Dios. Si usted no nació de Dios, usted entonces no es hija o hijo de Dios. Esa es la realidad. Está aquí escrito, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces no necesito ganar la lotería para vencer. No necesito ganar una lección para vencer. No necesito conquistar dinero para vencer. Yo venzo todos los días. Yo venzo mis dudas, yo venzo mis miedos, yo venzo mis codicias, yo venzo mis pecados, los pecados que podría estar cometiendo. Yo venzo mis malos pensamientos. Yo venzo todo, yo venzo al mundo. Es eso lo que Dios quiere de usted, porque Él está dentro de usted. Usted que nació de nuevo, usted que nació de Dios, usted que nació del agua y del Espíritu Santo. Entonces, mi amiga y mi amigo, usted vence al mundo cada minuto, cada segundo usted vence. Y usted va viviendo de victoria en victoria, de fe en fe, por la fe, en esa dependencia de Dios, dependencia del Altísimo. Eso se llama fe inteligente. Nuestra fe no está basada en la emoción, en una canción, en un himno, en una canción linda, en una melodía. No, nuestra fe está enfocada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en el empeño de su honra hacia nosotros. Esa es la realidad. Dios hizo eso con Abraham. Él le dijo a Abraham, Abraham, yo estoy contigo. Quien te maldiga será maldecido, y quien te bendiga será bendecido. Entonces Abraham no tenía que preocuparse por sus enemigos, porque los enemigos
era problema de Dios. Los enemigos de Abraham eran problema de Dios. Él vivía una vida sólida, firme, porque había sido generado por Dios, generado por la palabra de Dios. Después vino Jesús y nos da el derecho de que seamos nacidos del agua y del Espíritu Santo. Hablaremos más sobre esto mañana en el nombre del Señor Jesús. Pero quería hacerles aquí una invitación muy especial a ustedes. Mañana hoy es el Día de los Muertos, mire. Es gracioso. El mundo hoy celebra a los muertos. Celebra a los muertos. Yo no celebro a los muertos. Mi madre murió, mi padre murió, yo tengo 3 hermanos que murieron. ¿Qué celebro? La fe en mi Dios, en mi Padre. Entonces mañana, ¿hoy es el Día de los Muertos o mañana? Entonces mañana 2, que es feriado, vamos a tener una gran vigilia. La vigilia que comienza a las 6 de la tarde en todo Brasil, en todo el mundo. Donde sea que haya ese feriado, tendremos a las 6 de la tarde, al caer la tarde, una mini vigilia que durará 2 horas, 2 horas y media. Si usted quiere participar, si usted es hija, hijo de Dios y quiere tener una comunión más íntima, entonces participe de esta reunión. Si usted quiere nacer de Dios, si usted quiere ser hija, hijo de Dios, entonces venga con esa sed. Oh, mi Dios, yo no voy allí para cantar, yo no voy allí para pedir, yo voy para conquistar ese nuevo nacimiento, porque solo aquellos que son hijos de Dios tienen el poder de Dios en su interior. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.